Si vives en la Ciudad de México o en el Estado de México, seguramente has utilizado más de una de las diferentes rutas de camiones, micros y combis que te lleven al trabajo, escuela, casa y otros destinos. El sistema de transporte urbano que utilizamos es muy complejo. De RTP, tan solo existen 103 rutas, y si sumamos las redes operadas por diferentes concesionarios, el número asciende a más de 500 que oficialmente están registradas en la Ciudad de México. De acuerdo al INEGI, tan solo en un mes, estas rutas oficiales pueden llegar a movilizar a más de 230 millones de pasajeros. Para el caso del Estado de México, existen 700.000 unidades concesionadas de transporte público, pero solo 140.000 se encuentran regularizadas. Los microbuses y combis son los más utilizados y más de 750.000 personas viajan diariamente del Estado a la Ciudad de México. El 7% del total de usuarios corresponde a los estudiantes que incluso llegan a tomar más de un micro o camión para llegar a sus prepas o a la universidad. Con el aumento en la tarifa de este transporte, la economía de todos se afecta. Quédate en esta emisión de Trending para que juntos entendamos mejor cómo funciona este sistema de transporte urbano y cuánto cuesta. 230 millones de personas solamente en un mes. Esta cifra que nos comparte Pablo y que nos permite poner en perspectiva este aumento de 1.50 el transporte público en la Ciudad de México y hasta 2 pesos en el Estado de México. Un lugar donde de por sí un trayecto mínimo ya te cuesta arriba de los 30 pesos, Ale, Beto, y que pues si eres estudiante como que ya no te salen las cuentas, ¿no? Por lo menos 5 días a la semana, 2 trayectos, o sea, esto se está volviendo imposible y justamente esta es parte de la conversación que queremos tener hoy sobre si existen otras maneras de imaginar esta relación tan estrecha que tenemos los ciudadanos con, por supuesto, pues los transportistas. Beto, ¿tú cómo llegaste toda tu vida a la universidad? No, pues sí, la verdad yo lo balanceaba entre el transporte público y el auto particular, pero sí, la realidad es de que hacer el mismo trayecto hoy día a veces es más caro, a veces más lento, a veces sí conviene el transporte público y es por eso que pues este aumento pega, ¿no? Y es por eso que queremos hablar de esta conversación, de todas las aristas que representa el que se haya aprobado este aumento, si realmente solo fue una imposición gubernamental, si por lo menos habrá beneficios para transportistas o para el propio mantenimiento de los autobuses, de los camiones, de las combis, de todo lo que se mueve aquí. Y también no queremos dejar de lado, que pues no solo es la Ciudad de México, ¿no? O sea, entender la movilidad en nuestra Ciudad de México es también entender a los municipios aledaños y a las millones de personas que diariamente hacen ese trayecto. Es por eso que para hablar de este tema y desde esta perspectiva de las juventudes, para las juventudes, le damos la bienvenida a Alejandro Martínez. Es estudiante de urbanismo aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, a punto de terminar ya de egresar de la carrera y estás realizando una tesis en la que haces una propuesta de transporte público integrado para el oriente del Estado de México, justamente para la gente que, como tú nos platicas, hace esos recorridos diariamente y también además trabajas como analista de datos en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP México. Ale, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros aquí en Trending para hablar de este tema. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que estoy bastante emocionado aquí para hablar un poco de cómo afecta esta situación a millones de personas en toda nuestro Valle de México. Y pues de lleno, Ale, ya lo bien mencionaba Ren, este aumento de 1.50 en la Ciudad de México hasta 2 pesos en el Estado de México. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo sucedió de un momento a otro? Sorprendió a muchos. O sea, danos ese breve análisis de lo que sucedió con este aumento y sobre todo lo que representa para pues, usuarios, transportistas. Sí, pues primeramente fue algo muy rápido. Realmente primero habría que comenzar con las movilizaciones de parte de grupos transportistas, primero del Estado, luego en la ciudad al ver lo que estaban haciendo en el Estado y justamente ya habían temas, o sea, ya se había expresado la necesidad de los transportistas de aumentar el pasaje de las rutas para usarlo y pues tardó un poco. Bueno, fueron movilizaciones, fueron rápidas estas y luego comenzó con la negociación de parte de estos grupos con las autoridades, primero con el Estado, luego con la ciudad y pues en cuestión de 2 semanas, así rápido, autorizaron el aumento para que entrara en vigor inmediatamente. Se publica en las gacetas y a los 2 días ya empezaron pues a cobrar más.
justo algo que se mencionaba en redes sociales, Ale, era como esta duda de si ya había entrado en vigor, o sea, los transportistas ya tenían esta tabla con la que te dicen cuánto aumenta el precio según los kilómetros, pero que no estaba firmada, o sea, había como mucha duda. Entonces ya podríamos sí o sí decir que es completamente legal y autorizado por quien le competa que este aumento ya está en vigor desde la semana pasada. Sí, ya está, todos ya están cobrando pues el aumento autorizado aparentemente, porque pues igual está este mismo tema, muchas veces no, sobre todo en el Estado de México, suelen no cumplir con lo que ya se ha establecido, primero porque no hay justamente un esquema, una información ahí al público donde se menciona las distancias. Sí están las pirámides, existen las pirámides tarifarias que van diciendo pues cuánto vas pagando en función de dónde subes y dónde bajas. Pero si lo autorizaron apenas hace un mes, eso no se va a distribuir de la noche a la mañana. Entonces todavía tienen oportunidad los grupos, insisto, principalmente del Estado, de cobrar más. ¿Qué acuerdos hubo, Ale, a los que se llegó para este aumento? Al final de cuentas, ¿qué representa la cifra que nos presentaban? 230 millones de personas al mes. Exactamente, o sea, eso que representa siempre una gran cantidad de dinero. Pero ¿cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron? Nos das este contexto de que al final de cuentas es una cuestión que exigen los transportistas y que responden las autoridades. Entonces a ello, ¿hay algún otro punto fino que habrá que voltear a ver nosotros también como usuarios? Pues principalmente lo que se prometió de parte de los grupos transportistas, al final es una negociación de intereses y ver, digamos, llegar al acuerdo a un intermedio lo más satisfactorio para ambas partes. Y pues de un lado se autorizó el aumento con la condición de que se mejorasen las condiciones del transporte en cuestión del estado de las unidades, de cómo conducen muchas veces en carretera, en vía rápida, en las propias calles, también en cuestiones de seguridad, vigilancia, cámaras, se menciona también. Pero aquí es donde viene el principal conflicto, porque estos mismos puntos, prácticamente igualitos, ya se habían presentado en la Gaceta previa en la que se autorizó el aumento anterior. En el caso de la ciudad fue en el 2022 y en el estado fue, me parece que en 2021. Entonces, el mismo requerimiento que habían puesto las autoridades es exactamente el mismo que se está poniendo ahora. Entonces, ¿esto qué implica? Que no hubo mejoras y ahorita se está aumentando el pasaje y probablemente pues estas mejoras de nuevo no lleguen hasta que igual se vuelvan a organizar nuevamente dentro de aproximadamente un par de años a lo mucho y de nuevo. Y continuamos con este círculo en el que se promete, no se cumple, se aumenta diciendo que sí y continuamos. Que es mucho la queja que teníamos los ciudadanos, ¿no? O sea, al final, si fuera un gran transporte de calidad con los conductores idóneos, pues no habría queja, a lo mejor tal vez, ¿no? Pero pues, ¿quién no ha, digamos, arriesgado su vida tomando algún tipo de transporte, sobre todo en el Estado de México, que siento que es de las zonas que más lo llega a sufrir, Beto? Y aquí también tenemos mucha duda porque los ciudadanos desconocemos cómo funciona esta parte de los transportistas, quién lo acuerda y demás. Entonces aquí estableceríamos, Ale, que este 1.50, 2 pesos van a ir directo a los conductores, que son quienes principalmente hicieron esta exigencia, o hay intermediarios, o cómo funciona esta jerarquía de el momento en el que nosotros entregamos 2 pesos y que esto puede ir directo a los acuerdos de las unidades y la mejora de la conducción. Pues en el caso de la ciudad sí aplica un poco, principalmente en lo que son precisamente los corredores concesionados, porque aquí es como si todo el ingreso, como si fuera una empresa que tiene pues sus propios intereses económicos, la gente al momento de pagar pues va ingresando, pues va recibiendo ingresos. Son ingresos que entran a un único, digamos a una única cuenta como empresa y que pues ya posteriormente se reparte a los trabajadores en forma de prestaciones, salario, utilidades y así estos temas, ¿no? Pero en el caso de los que no forman corredores en la ciudad y en la gran mayoría del estado, no funciona así. La gran mayoría funciona con este esquema llamado hombre camión, muy mencionado por muchas bibliografías y en muchas otras fuentes, que lo que aplica ahí es que tenemos una unidad y una persona que trabaja esta unidad. ¿Y qué pasa? Si esta persona es dueña de la unidad, pues no tendría tantos conflictos porque ya es su propia gestión independiente. Trabaja el tiempo que quiera y percibe lo que necesite, digámoslo así. Pero la gran mayoría de concesionarios en el estado
igual parte de la ciudad, es que hay un único grupo de personas que tiene el control de varias unidades. Y lo que hacen es que los trabajadores las manejan, las operan, y ¿qué pasa? Le tienen que pagar, digamos, un derecho por uso a los dueños. Se paga cierta parte, ellos cada quien los va fijando en función de la propia demanda que van viendo, los ingresos que van percibiendo, y sería eso menos lo que usan para gasolina. La gasolina no la cubren, lo cubren el mismo ingreso del operador, y ya lo que le quede ya es para él. O sea, a veces pueden ganar 700, 800 pesos, 900 en un día, hasta 1000, y en otros 50, 100 pesos. Entonces no es fijo y por lo tanto, pues, genera estos conflictos con el tema del aumento. No, y además, al final de cuentas, por ejemplo, como nos lo planteabas hace ratito, de que la última aprobación de aumento fue con justificación de mejorar, de dar mantenimiento a las unidades y demás. 3 años después se vuelve a aprobar, pero pues también responde meramente a la inflación, ¿no? O sea, pasa el tiempo, todo sigue haciéndose más caro, la gasolina que corre a cargo de los operadores. Entonces, pues es donde entramos, tú dijiste bien, ¿no, Ale? A ese ciclo de que seguimos en las mismas. O sea, los transportes siguen en las mismas, las rutas siguen en las mismas, los mismos grupos siguen en las mismas condiciones, y es lo que pues los usuarios resentimos, porque también los transportes lo resienten. Y con este mismo número de puntos, ¿no? Nos decías, es que se repiten año tras año y los ciudadanos no vemos cómo se ve reflejado esto en el transporte que tomamos. Y voy a mandar a pausa con este punto que nos daba Sale, de que una sola persona en el Estado de México es quien tiene la concesión de muchos vehículos. Entonces, ¿dónde están las autoridades que están regulando esto? ¿Y cómo es que van a responder a estas exigencias que tenemos los ciudadanos en cuanto al cobro? Vamos a seguir en esta conversación, pero vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en Trending. Por las avenidas principales o las calles más estrechas de la periferia, los microbuses, camiones y combis son la columna vertebral del transporte público en la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, este sistema lleva décadas operando al borde del colapso. Unidades deterioradas, rutas improvisadas, choferes que compiten por el pasaje y una autoridad que no logra regular la situación. A diario, millones de personas dependen de estas unidades para llegar a sus destinos, pero la experiencia suele ser la misma. Filas interminables, esperas bajo el sol o la lluvia y viajes en unidades viejas que no reciben el mantenimiento necesario. En los cruces y avenidas, los límites de velocidad parecen más una sugerencia que una norma. Los operadores, presionados por ganar más pasaje, aceleran, frenan bruscamente y suben o bajan pasaje en zonas inseguras para los usuarios. En municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla, y alcaldías como Iztapalapa o Gustavo Amadero, las rutas concesionadas se entrecruzan sin un orden claro. A esto se suma la inseguridad que se refleja en asaltos frecuentes en las unidades. El gobierno de la Ciudad de México impulsa la sustitución de microbuses por unidades más nuevas y el reordenamiento de rutas. Sin embargo, el cambio avanza con lentitud. Mientras que en el Estado de México, el panorama es aún más complejo. Un gran número de combis operan sin permisos vigentes, lo que las deja fuera de cualquier esquema de control o mantenimiento. Aún y con el aumento en la tarifa, el transporte público concesionado de la zona metropolitana funciona como un organismo vivo pero enfermo. Mueve a millones, pero lo hace a costa de la seguridad, el tiempo y la dignidad de quienes lo usan. Pues esos detalles, ¿no? Que nos presenta Jime, que prácticamente millones de personas viven a diario o por lo menos unos 2-3 días a la semana. O sea, es prácticamente imposible escapar, porque la otra alternativa es tener un auto particular que es muy caro y que además el tráfico en el Valle de México es absolutamente espantoso. Podríamos dedicarlo a ese otro programa, Ren. Pero pues sí, o sea, eso es todo a lo que se enfrenta la gente. Por ejemplo, yo te hago la pregunta, tú en tu trayecto aquí a las instalaciones de TV UNAM, diariamente, ¿cuánto tienes que gastar en pasajes de transporte público? Pues justamente
para que el público lo sepa, yo soy del Estado de México, por eso este tema me toca tanto, porque sí es vivir día a día esta parte de cómo te trasladas, ¿no? Lo hablábamos, Ale, tú que también eres del oriente, pues que si no es en combi no llegas, no tenemos RTP, no tenemos Metrobús, no tenemos metro, o es la combi o es nada. Entonces este aumento para mí que ha sido de 14 pesos 2 veces al día, por lo menos 5 veces a la semana, pues sí se ve reflejado, obviamente en mi cartera, y ha sido una conversación que también hemos tenido mucho en la oficina, Beto. Tenemos una compañera de Iztapaluca, también alguien más del oriente, entonces todos los días es esta queja continua. Sí, inclusive, por ejemplo, yo hablar a título personal, si vengo en transporte público, pues es un camión y un RTP de 7 pesos, entonces ya no es como, no sé, cuando yo era estudiante y solo agarraba el metro y eran 5 de ida y 5 de regreso, o sea, poquitito a poquitito se van acumulando más los pesos que uno tiene que hacer para sus traslados diarios. Continuamos platicando contigo, Ale, urbanista de la UNAM, trabajador de analista de datos en el ITDP, aquí de México. Ale, justamente con esta materia de lo que es convivir en una zona metropolitana tan grande que involucra 2 entidades federativas, como la ciudad y el Estado de México, ¿cuál es la principal razón por la que, como bien dice Ren, ¿no? O sea, en una combi en el Estado de México son 14 pesos, aquí en la Ciudad de México todavía puedes estar debajo de los 10, 7 pesos? ¿Cuál es la principal razón por la cual haya esa diferencia tan amplia de los pasajes? Si es meramente justo porque son gobiernos distintos, entidades federativas distintas, ¿se reduce a eso o cuáles son algunas, tal vez otras de las aristas que nos llegan a esta conclusión? Pues primero por encima sí es cuestión de lo que es la administración. Al final cada uno tiene su propia legislación y va definiendo los costos. Pero en el caso particular del Valle de México hay un punto en el que no se toma tanto en cuenta, que es justamente la estructura de la ciudad con este esquema de centro-periferia. Es decir, por ejemplo, acabas de mencionar 14 pesos, por ejemplo, para llegar en una combi, y luego, igual yo, primero que nada, igual llego en una combi al metro, y de ahí 5. O sea, 5 para una distancia mucho más grande que los 14 que cubrirían pues una combi que no llega tan, pues digamos que no es la misma distancia que recorre y mucho menos el mismo tiempo. Claro. O sea, el metro, incluso el metrobús son más rápidos que cualquier otro modo de transporte concesionado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta Ciudad de México con un esquema centro-periferia. ¿Y qué es lo que pasa? La gente de la periferia busca llegar rápidamente pues al centro, que es donde está la mayor concentración de empleos. Toman una combi, muchas veces un camión, muchas veces directa. O sea, sale de cualquier lugar, de Coacalco, de Iztapaluca, de Naucalpan, Cuautitlán, y van directo a cualquier estación del metro, a Indios Verdes, El Rosario, Santa Marta y así. Entonces, ¿qué pasa? La percepción de ingresos del concesionario es exclusivamente estas 20, 30 personas que son capaces de trasladar. Y pues son recorridos largos, 1.5 horas, 2 horas. Entonces, entre la ida y la vuelta de esta unidad, únicamente percibe lo que son los ingresos por un sentido. Porque en el otro, la gente en las horas punta, digamos, no va de regreso. En la mañana no van de regreso a las periferias. Todos quieren ir hacia acá. Entonces, la percepción es únicamente de la mitad de lo que es pues el potencial de uso de esta unidad, sea la que sea. Y por esto mismo es que tienen que cobrar tanto. Tiene que haber alguna forma de compensar el costo de llevar tan poca gente. Esto ya es una cuestión pues de las unidades, las combis al final 20, 21 personas, comparado a un camión que puede trasladar 40 hasta 60. En el caso de la ciudad, del transporte de la ciudad, no pasa tanto eso, porque ya es más al atravesar, digamos, zonas más consolidadas con mayor concentración de empleos, permiten una mayor circulación de usuarios en las unidades. O sea, que bajen en cierto punto, que sea, pues que no es fijo, no son los 20 que transporta una combi desde el estado, sino que aquí permite un poco más de circulación. Claro, no en todas, igual en la ciudad pues están las periferias principalmente del sur, pero al menos en lo que es la gran mayoría de la ciudad, pues sí pasa esto. Entonces, pues si el modelo urbano no incentiva lo que es mayor empleo periférico, pues tanto van a haber más viajes hacia el punto donde están los deseos de viajes, los centros.
Ale, ya lo mencionaba y tú lo vives muy de cerca igual que yo, esta parte de la posibilidad de pensar otros escenarios, sobre todo para el Estado de México, ¿no? Que es donde más se cobra este pasaje, Beto, pero existe este escenario, o sea, esta relación tan estrecha que tenemos los ciudadanos con los transportistas. ¿Hay un lugar en el que ambos estamos satisfechos con que exista este costo del transporte y nosotros recibamos un mejor servicio? ¿O cómo se podría plantear este escenario? Pues principalmente, o sea, sí hay intereses tanto de la población usuaria como de los concesionarios, pero al final siempre tiene que haber un intermedio que sirva como moderador de ambos puntos de vista, que pues es la autoridad. Mientras la autoridad no tenga, pues no haya un acercamiento parejo, porque también eso es algo que hay que decir. Ahora mismo recuerdo que se está proponiendo de parte del Estado de México un corredor concesionado, así como el de la ciudad, hacia Naucalpan. ¿Cuál es el problema? Que solo se está planteando desde el lado de lo que son los concesionarios, los operadores. O sea, ellos, digámoslo así, ellos son los que están intermediando y diseñando este corredor, sin muy seguramente la demanda que realmente hay en el corredor poniente de periférico hacia Naucalpan y Cuautitlán. Entonces, hay bastante acercamiento actual de parte de los concesionarios y autoridades, pero no la hay de parte de los usuarios. Entonces no hay, pues sí, no hay comunicación y por lo tanto siempre nos quedamos inconformes nosotros. ¿Qué nos queda entonces justamente como ciudadanos, ¿no? Al final de cuentas también tú bien lo decías, Ale, inclusive en la propia Ciudad de México, o sea, pensar aquí nosotros estamos en Ciudad Universitaria, trabajamos aquí donde tenemos un metro, pero si hay gente que va más al sur, se acaban las líneas de metro, la única línea de Metrobús que llega para allá pues es la de Insurgentes, o sea, también inclusive en la propia ciudad todavía hay zonas que no tienen esta garantía de una comunicación de transporte más eficiente. ¿Qué nos queda, no? O sea, ¿qué nos queda al final si podemos hacer algo más, si simplemente nos toca pues contar más los pesos y ir calculando hacia la semana, hacia el mes? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios y como habitantes de esta zona metropolitana? Pues como personas usuarias, lo primero que tendría que hacerse es, pues igual, expresar las quejas. O sea, sí hay muchísimas, se ven redes todos los días, de personas que toman fotos y que ven y que se expresan y mira cómo está la condición y el gobierno no hace nada. Pero esto constantemente va haciendo ahí como ruido en la gente. O sea, poco a poco, y esto ya se está viendo, ya se está notando que pues no es un servicio de calidad el que se paga por el servicio que se está usando. Entonces, principalmente seguir expresando tanto la inconformidad y de igual manera que la gente igual participe un poco en lo que son pues propuestas, ideas para proponer escenarios de mejora. O sea, igual aunque muchas veces estas propuestas pues solo se quedan en estaría bien esto, esta idea, pues igual va haciendo ruido, va haciendo ahí conciencia para que poco a poco, cuando ya haya mayor, pues digamos, una autoridad más consciente de estos asuntos, más, pues que tenga más acercamiento, pues que ya hayan más propuestas que puedan pues, a futuro pues colocarse. Igual también la autoridad tendría que tener otro papel muy importante en lo que es el planteamiento y diseño de planes de transporte adecuados. O sea, no hay, digamos, al no haber un plan rector, así como los que habían antes, ¿recuerdan? En la ciudad, planes de metro, sí. Igual puede haber plan de cualquier tipo de transporte. Okay. Y mientras no haya justamente esto, lo único que van a hacer es pues, ir parchando poco a poco. Incluso aunque en los planes maestros no se hagan de la noche a la mañana ni en un sexenio. Tiene una guía, ¿no? Ajá, ya hay una guía para que poco a poco se vaya trabajando pues en la construcción de pues un plan. Y al momento de elaborar estos planes, de nuevo va el tema de la comunicación. Difundirlo a ambas partes para que entre tanto operadores, concesionarios como usuarios se vaya retroalimentando, vayan expresando qué ven bien, qué ven mal, alguna otra alternativa de parte de ambos y que igual la autoridad siempre tiene que estar de intermediaria entre estos dos pues grupos para que vayamos poco a poco pues construyendo pues mejores escenarios para todos justamente.
que sea beneficioso para toda la ciudad. Pues que es un poco lo que estás haciendo tú, ¿no? Con este trabajo de titulación que nos platicabas, es una propuesta de transporte público integrado para el oriente del Estado de México. Al final de cuentas, lo decías ahorita antes de entrar a los micrófonos, el oriente históricamente aquí en nuestra zona metropolitana también ha quedado muy rezagado y eso incluye tanta población que hace ese trayecto diario. Entonces, pues Ale, con esta última reflexión nos quedamos, el también ser participantes activos, el también al final de cuentas somos participantes activos como usuarios, pero también alzando la voz y haciendo esa comunidad de esto es lo que podría funcionar para estos trayectos, para estas zonas. Te agradecemos mucho que hayas podido estar con nosotros, Ale, aquí platicando en Trending sobre esta cuestión. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que pues estuvo bastante bien, bastante pues muy importante, tanto discutir estos temas como ya pues lo mismo, difundir y ponerlo pues, en la mesa. Ajá. Y sobre todo nos quedamos con esto, Beto, que mencionabas, las autoridades tienen que ser mediadoras y estar presentes para encontrar los mejores acuerdos de ambas partes. No se trata de que sean solo los transportistas o seamos solo los ciudadanos. Podemos coexistir, nos necesitamos unos a otros, entonces qué mejor manera que plantear estos escenarios a futuro. Sí, y por eso nosotros les aventamos a ustedes esta responsabilidad civil que tenemos y por el momento nos despedimos. Gracias por acompañarnos y ya lo saben, todos los miércoles a las 20:30 horas, la repetición los sábados a las 19 horas y si quieren ver este episodio o cualquiera de los anteriores que hemos hecho en Trending, ya lo saben en el canal de YouTube de TV UNAM. Ren, un gusto como siempre. Hasta la siguiente semana.